Hola, bienvenidos y bienvenidas a Rol en Villafriki. Soy Jaime González, el narrador friki, y hoy os vengo a hablar del rol en solitario. Es una cosa que nos preguntamos muchas veces, ¿se puede jugar al rol en solitario? Bueno, yo os vengo a hablar en concreto de un juego que se llama Mythic, en inglés Mythic, M-Y-T-H-I-C, que es un oráculo, un motor de preguntas que podemos utilizar para poder hacer partidas de rol sin necesidad de que haya un director de juego. Yo me he propuesto ahora con estos vídeos, en este primero os voy a contar cómo funciona Mythic y tengo idea de jugar algunas partidas yo solo y mostraros cómo funciona el juego. Para ello voy a utilizar un juego que ya sabéis que, bueno, que domino bien, que me mola mucho. Voy a hacer partidas de la Guerra de las Galaxias, ¿vale? Para ello he creado ya un par de personajillos que ahora os enseñaré, un par de personajes del juego de rol de la Guerra de las Galaxias en Roll20 para poder interactuar con el juego y con vosotros online para que lo podáis ver y demás, todas las tiradas y todo. Y lo que voy a hacer es ponerme al lío a jugar unas partidas para que veáis cómo funciona este oráculo que os permite jugar partidas de rol sin director de juego. Bien, ¿en qué consiste Mythic? ¿En qué consiste el oráculo? El motor de preguntas este que nos ayuda a dirigir partidas de rol, a jugar partidas de rol sin director de juego. Bueno, lo que es básicamente es un sistema que al no tener director de juego, lo que vamos a hacer es que una vez planteada una escena y planteada una situación, tú como jugador o como jugadora, en mi caso yo como jugador en solitario, le voy a preguntar al oráculo lo que yo quiera saber acerca de la escena y entonces por medio de unas tablas el oráculo me va a responder sí o no. Yo siempre le voy a hacer al oráculo, le voy a hacer preguntas que se puedan responder con un sí o con un no. Este es un juego muy chulo que podemos utilizar tanto para jugar al rol en solitario, ya que te puedes montar la historia tú solo con las preguntas que le vas haciendo al oráculo y las respuestas que te va dando, como por ejemplo si quieres jugar con 3 o 4 amiguetes y no queréis jugar con director de juego y entonces os hacéis un personaje cada uno y jugáis una partida de rol y cuando queréis interactuar con el director de juego le hacéis preguntas al oráculo y él os responde utilizando las tablas, o también hay una forma de usarlo de decir, oye, mira, nos juntamos 3 con uno que va a ser el director de juego, pero el director de juego no tiene preparada la aventura, sino que cuando le pregunten a él cosas acerca de la aventura, en vez de responder, lo que va a hacer es irse al oráculo para tirar en las tablas, interpretarlas y entonces ir montándole la partida a los jugadores. Básicamente es esto, es un sistema por medio de tablas en el que hacemos preguntas que nos dan respuestas de sí y no, y luego también tiene, porque claro, si fuera simplemente esto, las preguntas deben seguir un contexto lógico según el escenario en el que estamos jugando. Las respuestas muchas veces también van a ser unas respuestas lógicas, entonces tiene poca posibilidad de giros, de sorpresas y demás. Pero para eso el oráculo también tiene preparados eventos aleatorios y unas tablas que te sugieren, bueno, ahora lo veremos, pero que te sugieren situaciones para que cambies la orientación, para que sucedan cosas inesperadas, básicamente. Entonces, os voy a contar un poco cómo funciona el juego, os voy a compartir también las tablas para que las veáis y bueno, en vídeos posteriores a este me pondré a jugar partidas utilizando el oráculo para que veáis cómo funciona con una partida y deciros, antes de nada, que mi experiencia personal, vamos, lo he probado unas cuantas veces y bueno, jugando yo solo, no me pongo a hacer el esquizofrénico aquí, a hablar con voces diferentes, a hablar conmigo mismo y demás, ¿vale? Sino que me centro mucho más en lo que es en la historia y en el progreso, en el desarrollo de la aventura, en el enigma que se va sucediendo, en la resolución del problema y estas cosas. Más en el desarrollo de la aventura que no tanto en la interpretación de los personajes y no tanto en el color, ya que el color, a fin de cuentas, me lo estoy imaginando yo para mí mismo, ¿vale? Entonces, me pongo con ello, os voy a dar aquí en 4 pasos cómo funciona Mighty. Lo primero que haces es, bueno, yo ya me tengo, tú te coges tu juego de rol, el que te apetezca, te coges la llamada de Chulu, Vampiro quinta edición, el vuelo del Ícaro, yo qué sé, por cierto, el vuelo del Ícaro, juegaco, ahora mismo que me acaban de ir a la cabeza, haceros con él porque
que es un pasote de juego. Además lo ha escrito un amigo mío y es la caña lo divertido que es. El juego que tú quieras, el trasfondo que tú quieras, la ambientación que tú quieras. Ya os digo, yo en las partidas estas que voy a dirigir voy a coger Star Wars D6, que me encanta. Entonces, para empezar, lo que he hecho ha sido, bueno, voy a jugar en solitario y me voy a coger un personaje. Lo que pasa es que no voy a coger un solo personaje. Para darle un poco más de rollo y que haya un poquito más de posibilidad de hacer cosas entre los personajes jugadores y demás, he hecho 2 personajes. Entonces, con esos 2 personajes, ya os digo, no sé, es raro que se vayan a poner a hablar entre ellos o estas cosas, pero bueno, son 2 personajes los que van a participar en las escenas. Creo que he hecho una pilota y un ladronzuelo, ¿vale? De la Guerra de las Galaxias. Los 2 van a ser rebeldes y demás. Bueno, en esto nos meteremos más en vídeos posteriores, ¿vale? Entonces, lo que haces es, lo primero, montarte una escena inicial en la que se te ocurra. Si no se te ocurre nada o no te apetece que se te ocurra nada y quieres que Mythic Jack te sorprenda desde el primer momento, te puedes poner a tirar en la tabla de eventos aleatorios y en la tabla de eventos aleatorios ya con las 2 palabras que te va a dar sugiriéndote, ya se te va a ocurrir algo para meter una escena inicial. Pero se te puede ocurrir cualquier tipo de escena inicial. Pues tus personajes van a tal sitio a hacer lo que sea, ¿vale? Y hacemos una escena inicial. La planteas con todo el color de tu imaginación y todo lo que te apetezca. Puedes pensar, pues eso, pensando en Star Wars, que vamos a una cantina, a lo mejor de una estación espacial, o estamos en una base rebelde y no sé qué, o estamos en una nave espacial y estamos viajando a no sé dónde porque queremos encontrando con no sé quién, lo que tú quieras, una escena inicial, que tenga que puede tener pues estamos buscando a una nave siniestrada en un planeta y las últimas comunicaciones que se han recibido de ella son de hace 3 días y hablaban de que había una especie alienígena que les estaba... Lo que se te ocurra, te montas ahí tu primera película, ¿vale? Y entonces ahí lo que haces es, una vez te montas tu primera escena, haces la lista de personajes no jugadores que se mencionan en esa escena o que pueden ya ser sugeridos para esta historia que estás contando, los hilos, es decir, en este caso a lo mejor sería la misión principal, pues tienes que ir a la cantina de Mos Eisley a encontrarte con un pirata que dice que conoce la ubicación de un tío que estás buscando. ¿Vale? Pues el hilo principal es encontrar al pirata no sé cuántos en la cantina de Mos Eisley. ¿Vale? Te montas ahí tu hilo, tu objetivo principal de la partida. Es recomendable también a lo mejor montarte a tus personajes, montarle también en esa lista un par de personajes no jugadores que estén relacionados con ellos, más que con la historia, por si pueden salir más adelante. Y luego, por último, el factor caos. Lo repito, que es un montón de cosas, ¿vale? Lo primero, te montas tu escena y entonces a partir de esa escena inicial, la primera escena de la peli, a partir de la escena inicial tú vas a hacer una lista en la que van a aparecer los personajes no jugadores, que de momento van a aparecer aquí en la peli, pues los rebeldes siniestrados en la nave, los alienígenas que les acosan, lo que sea. El hilo, es decir, el objetivo principal, rescatar a los rebeldes siniestrados en el planeta no sé cuántos. Luego, un par de personajes o un personaje para cada uno de tus personajes, ¿vale? Meterte ahí para que tengan un poquito de trasfondo. Y luego, por último, el factor de caos. El factor de caos en la primera escena siempre va a ser 5. Ahora os contaré, el factor de caos va desde 1 hasta 9, ahora os contaré para qué funciona. ¿Vale? Una vez que tienes montada la escena, te pones a jugar. Entonces te pones a jugar y te vas a la tabla del destino. Mirad, esta de aquí es la tabla del destino. La tabla del destino, como veis, es una tabla que básicamente lo que te da son valores de porcentajes. Tú cuando le hagas una pregunta a la tabla del destino vas a tirar un dado de 100 y esto te va a decir las probabilidades que hay de que sea un sí. Entonces, considerando que estamos en el rango de caos inicial, es decir, que estamos en caos 5, estamos en esta columna gris vertical, ¿vale? En esta columna gris donde están las probabilidades. Cuando tú haces una pregunta, lo que vas a hacer es responderte qué probabilidades crees tú, así a ojo, que hay de que esa pregunta sea un sí. Por ejemplo, como estamos buscando a la nave siniestrada que se ha estrellado en el planeta y estás buscando a los rebeldes, según aparecemos con la nave en el planeta,
yo le pregunto al director de juego, le digo, vale, voy a hacer una lectura de sensores. ¿Encuentro alguna señal de radio, alguna baliza o algo que me pueda orientar dónde puede estar la nave estrellada? Entonces, tú mismo tienes que decidir cuánto probable es eso, cuán probable es que suceda eso. Entonces, como la nave está estrellada, como mandé una señal de radio, como hacen solamente 2 o 3 días, yo creo que es muy probable que estén emitiendo algún tipo de baliza de emergencia, estén emitiendo una señal de emergencia, ¿vale? Entonces, yo me voy aquí a las probabilidades, a la izquierda, donde pone muy probable, lo cruzo con mi Caos 5 y tiro un dado de 100. Hay un 85% de probabilidades de que la respuesta sea un sí. Y entonces tiro los dados y veo lo que sucede. Y entonces, si veis, también hay aquí unos numeritos pequeños, el 16, el 97, y entonces yo tiro los dados. Si saco por debajo de 85, 85 o menos, será que sí. Si saco 86 o más, será que no. Pero luego, además, tengo, claro, y aquí es donde empieza ya el cachondeo, porque si yo cojo y digo, oye, pues están emitiendo una señal de radio de rescate y tiro los dados y me sale que sí, pues llego entonces y digo, vale, pues entonces vamos a coger la nave, vamos a llevarla hacia ese punto, vamos a sobrevolar el lugar para ver qué es lo que hay alrededor, para ver cuál es el entorno, si es selvático, si es pantanoso, si son unas montañas, si son lo que sean. Vamos a explorar ese lugar y vamos a preparar un aterrizaje. Si sale que no, hostia, si sale que no, maldita sea, estamos buscándoles, no sabemos dónde se han estrellado y no están emitiendo ninguna señal. ¿Por qué no están emitiendo ninguna señal? Y eso es raro, porque lo más probable es que la estuvieran emitiendo. Entonces ya te empiezas a montar ahí tu peli. Y es como funciona. Vas haciendo las preguntas que consideres necesarias, 1, 2, 3, 4 preguntas, las que consideres necesarias al director de juego para desarrollar la escena, y según van saliendo esas respuestas de sí y de no, pues vas desarrollando la escena y vas avanzando en la escena. Como vemos aquí en la tabla, no solamente en ese 85 de muy probable, en la columna inicial del caos, no solamente tenemos ese 85, sino que tenemos ese 16 y ese 97. Entonces, el 16 es un sí excepcional y el 97 es un no excepcional. Entonces, ¿cómo podríamos interpretar esto? Pues esto, si te sale una tirada por debajo de 16, 16 o menos, que es la quinta parte de 85, podrías considerar que no solamente están emitiendo una señal de radio de rescate, sino que además algo más. Entonces, no solamente es una baliza de radio, sino que se me ocurre así a lo loco en que a lo mejor lo que puede ser es que no solamente están emitiendo una señal de emergencia, sino que están emitiendo un mensaje en el que están contando lo que les está pasando, ¿vale? O a lo mejor incluso están emitiendo una señal de radio en abierto y puedes hablar con ellos, ¿vale? Mientras que en caso de que haya salido un no, si lo que te ha salido es un no por encima de 97 o más, que sería un no excepcional, no sería solamente no están emitiendo ninguna señal, sino que además pasa algo excepcional que hace que la respuesta sea un no más rotundo. Que no se me ocurre ahora mismo ninguna idea, pero en caso de que se te ocurra algo para complicártelo un poco más y decir, ostras, pues no solamente no están emitiendo la señal de radio, sino que además, en este caso yo creo que no están emitiendo la señal de radio, ya es bastante puñetero y bastante grave. Vale, no solamente no están emitiendo la señal de radio, sino que además en el planeta se han producido una serie de tormentas magnéticas que hacen que no puedas hacer una lectura de sensores. Y añadimos esto. En el planeta resulta que hay unas tormentas magnéticas. Tendrán que ver las tormentas magnéticas con el accidente de la nave siniestrada. Y así poco a poco, con tu imaginación, te vas desarrollando ideas y te vas dejando llevar y te vas inventando cosillas, ¿vale? Y así, de esta manera, haciendo preguntas, vas desarrollando la escena hasta que consideres que la escena esté agotada. En este caso, la escena a lo mejor puede llevar hasta el momento en el que los dos tripulantes de la nave decidan aterrizar en el planeta y dar el siguiente paso, o bien habiendo encontrado la nave siniestrada, o bien teniendo que aterrizar sin encontrarla y teniendo que patearse el terreno porque no hay manera de que la nave funcione los sensores o lo que sea. Y ahí vas desarrollando lo que te vaya pidiendo la imaginación, ¿vale? Y este es el funcionamiento básico. Tú te montas la escena y le haces preguntas al oráculo.
Y entonces, una vez que le haces la pregunta al oráculo de sí o no, siempre con la lógica de la escena y el contexto en el que estás jugando y el hilo que estás intentando resolver, ¿vale? Lo que haces es buscarte preguntas de sí o no. Aquí hay un detalle importante y es que cuanto más alto es el rango de caos, que esto se ve también aquí en las tablas, cuanto más alto es el rango de caos, más posibilidades hay de que la respuesta sea un sí, ¿vale? Entonces, es importante también hacerte las preguntas de forma que los síes sean las respuestas que te puedan poner en mayores problemas, ¿vale? Por ejemplo, si encuentro la nave siniestrada y estoy echando un vistazo a ver qué hay por ahí y le pregunto al oráculo si hay enemigos cerca a la vista, ¿vale? Le puedo decir, ¿está vacío el lugar del aterrizaje? O le puedo decir, ¿hay enemigos a la vista? En ambas respuestas, él me puede responder con un sí o no, pero el sí problemático es que hubiera enemigos a la vista. Entonces es la pregunta que le haría. Y así, si el caos está alto, cuanto más alto esté el caos, más posibilidades hay de que las cosas se compliquen y entonces las respuestas del sí deberían ser las que más compliquen la historia, las que más dificultades te pongan, ¿vale? Pero es un poco básicamente se hace preguntas de sí o no, pero bueno, ya si le quieres dar ahí una pequeña vuelta de tuerca, intentar que las respuestas del sí sean más problemáticas que las del no, ya que cuanto más se líe el factor de caos, más posibilidades hay de que salga un sí, ¿vale? Luego tenemos aquí, que es una de las cosas que me flipa mucho, que es los eventos aleatorios, ¿vale? Entonces, hay situaciones en las que utilizando la tabla de destino se nos puede descontrolar la cosa y pasar cosas inesperadas. Entonces, cada vez que tú hagas una pregunta a la tabla del destino y cuando tires el dado de 100 te salga el mismo número en las decenas que en las unidades, salga un 11, un 22, un 33, un 44, un 55, etcétera. Si ese número repetido, 22 es el 2, 33 es el 3, 44 es el 4, si ese número repetido es igual o menor que el factor de caos, entonces sucede un evento aleatorio. Es decir, yo con la pregunta que le he hecho al oráculo, tengo unas probabilidades de 85 que sí, el caos está en 5, tiro y me sale un 44. Entonces, automáticamente, como 44, como 4 está igual o menor que el factor de caos, que en este momento es 5, entonces salta un evento aleatorio. Aquí tenemos lo que sucede cuando se dispara un evento aleatorio. Lo que hacemos es definir de qué va el evento y qué significa y cómo lo aplico. Entonces, lo primero que hacemos es buscar cuál es el enfoque del evento, es decir, es un evento que va a afectar la aventura de alguna manera. Luego, por otro lado, vamos a tirar unas tablas para ver cuál es el significado del evento. Esto es de mis cosas favoritas de Mythic, de verdad, porque te dispara la imaginación ahí y pasan cosas muy chulas. Y luego, ya una vez que tienes el enfoque y tienes el significado, ya lo aplicas según el contexto de la historia, según la historia que está sucediendo, según las cosas que han ido pasando, según la situación en la que están los personajes metidos, pues interpretas ese evento de una forma u otra. ¿En qué consiste primero el enfoque del evento? Cuando salta, ya os digo, cuando salta el evento aleatorio, lo primero que haces es venirte aquí a la tabla de enfoque de evento y entonces haces una tirada con un dado de 100 otra vez, sacas un resultado del 1 al 100. Y según lo que te sale, ese evento va a mover la historia de una manera o de otra. Por ejemplo, si te sale entre 56 y 57, pues algo chungo le va a pasar a uno de los jugadores, a uno de los personajes jugadores. Si resulta que te sale entre 53 y 55, pues el evento te ayuda a cumplir el objetivo, a cerrar el hilo. Que resulta que te sale entre 29 y 35, pues entonces va a aparecer un nuevo personaje no jugador, ¿vale? Hay historias ahí o te acercas a la resolución de un objetivo o te alejas a la resolución del objetivo porque surge algún problema intermedio, como puede ser un objetivo secundario. Es decir, eso todo es todo muy abierto a tu imaginación y a lo que tú quieras desarrollar en tu historia. Pero básicamente tú primero lo que haces es tirar para ver de qué va el evento, qué consecuencias puede tener el evento. Luego, después, lo que haces es determinar el significado del evento. Entonces, lo que haces es tirar primero una tirada en esta tabla donde están las acciones y luego haces otra tirada en esta tabla donde te vienen los asuntos. Y entonces es algo así como relacionar esos dos conceptos
para que te surja un significado del evento. Entonces, lo que hacemos es hacer lo que os digo. Una vez que tienes definido el enfoque del evento, por ejemplo, mira, lo voy a hacer aleatoriamente a ver qué nos sale. Vale. Nos ha salido un 10. Es decir, alguno de los PNJs que tenemos en la lista va a hacer algo. ¿Vale? Es un poco lo que me sugiere este evento aleatorio que me ha salido. De los PNJs que tenía en la lista, eran por un lado en este ejemplo que tenemos aquí medio a la cabeza, por un lado los rebeldes siniestrados que estamos buscando y unos alienígenas que les están acosando. Son un poco los PNJs que tenemos en la lista. Tengo también los de los propios personajes, que a lo mejor, yo qué sé, pues el ladrón tiene contacto con un mafioso y tengo ese personaje y la piloto tiene un amigo piloto que, oye, vete tú a saber, a lo mejor el amigo piloto es de los propios rebeldes siniestrados, lo que sea que te quieras montar. Entonces tienes ahí 2, 3, 4 PNJs, ¿vale? Entonces uno de ellos va a hacer algo, es una acción de ese personaje. Entonces lo que hacemos es ir aquí directamente a la tabla de acción, tiramos un dado de 100 y nos sale un 62. Ese 62 nos dice inspeccionar. Las traducciones son un poco así, es un poco el concepto, no tanto la palabra inspeccionar, inspección o algo así, y luego vamos a hacer una tirada con otro dado de 100 y vamos a sacar un 76. Entonces, inspeccionar lo mundano, ¿vale? O inspección de lo mundano o algo así. ¿Qué se me ocurre? Pues que seguramente los jugadores, por ejemplo, lo que se van a encontrar, por ejemplo, es a uno de los PNJs siniestrados buscando alimento, comida o agua en los alrededores del siniestro. Esto es lo que se me ocurre cuando leo inspeccionar lo mundano. Bueno, pues con lo mundano me ha sugerido eso, algo muy habitual, muy normal, manutención, ¿vale? Algo que es necesario porque son gente que está estrellada ahí, vete tú a saber, llevan ahí 3 días, cómo andarán de provisiones y movidas y tal. Y luego además el concepto ese de la acción de inspeccionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los jugadores están buscando por ahí entre la selva y demás, se encuentran a uno de los rebeldes siniestrados, se lo encuentran ahí buscando comida y agua en los alrededores de un arroyo o algo por el estilo. Y ya entonces ahí empiezan de nuevo las preguntas. Ha sucedido este evento y entonces le preguntas al oráculo y le dices, ¿está este tipo en peligro? Porque tú le has visto, pero no te ha visto a ti tampoco todavía. Entonces, ¿está este rebelde en peligro? Y entonces, ¿qué probabilidades hay de que en este lugar esté a lo mejor acechado por depredadores o que le estén buscando los, etcétera? Te vas montando tu película pensando siempre que, bueno, en este caso estamos jugando Star Wars, estoy deseando que haya mandanga, estoy deseando que haya un tiroteo, estoy deseando que haya algo por el estilo, que haya una escena de acción de ópera espacial. Entonces, es como te vas montando la historieta. Y ya una vez que has terminado de la escena, que consideras que la escena se ha concluido, una vez que la escena crees que se ha explotado del todo, lo que haces es cerrar la escena, terminarla y entonces vuelves a revisar otra vez tus listas. Y entonces añades a los personajes no jugadores que hayan aparecido en la escena, como por ejemplo el pedazo de tiranosaurios Rex que estaba, o la manada de velociraptores que estaban persiguiendo al tipo este mientras buscaba comida, y entonces los tienes que meter por ahí, la manada de velociraptores, que pasa a ser un personaje no jugador de la historia, o cualquier personaje no jugador que haya aparecido en la historia, que se le haya nombrado, que le hayan visto, tal, lo añades a la lista. Cualquiera que deje de aparecer en la historia, bien porque lo han matado, bien porque sabes que deja de tener relevancia en esta historia o lo que sea, lo tachas de la lista. Luego también modificas los hilos. Miras a ver si se ha abierto algún hilo nuevo, algún objetivo nuevo en la historia. O si se ha cerrado alguno de los objetivos en la escena que acabas de jugar. Entonces modificas también los hilos. Y luego, por último, revisas el factor del caos. Si las cosas se han ido un poco de madre durante la escena, por ejemplo, cuando han encontrado al rebelde este y le iban a ayudar, resulta que han aparecido la manada de velociraptores y han tenido que salir huyendo, dejando la nave atrás y al final escondiéndose subidos en un árbol y están sin provisiones y tal, la cosa se ha desparramado, sumes 1 el factor de caos. Y entonces para la siguiente escena vas a jugar con factor 6 de caos. Con lo cual los síes son un poco más fáciles, es más fácil que sucedan eventos porque suceden con una tirada de 66,
no solo con 55, 44, 33, 22, ¿vale? Entonces vas jugando así de esta manera y vas desarrollando así tus escenas y vas desarrollando una historia. Hay que procurar que no se abran demasiados hilos y hay que procurar de alguna manera conseguir con las preguntas y las escenas que vayas jugando hacer que se cierren los hilos. Porque como es una cosa que está muy abierta a tu imaginación y a las tiradas de dados y a la aleatoriedad de las tiradas, se te puede desparramar que no veas. Pero os digo que es un ejercicio mogollón de divertido a la hora de ver cómo tú solo, con la imaginación y algunos pequeños conceptos que te va sugiriendo el oráculo, las preguntas que le vas haciendo te las está sugiriendo el entorno, la historia y tu imaginación, y luego las respuestas que salen es lo que te van enfocando en qué es lo que está sucediendo y cómo va sucediendo. Y luego los eventos aleatorios. Me flipa mucho la tabla de eventos aleatorios en la que puedes tirar siempre una acción y un asunto y te sale una combinación de dos conceptos, pues en este caso, inspección de lo mundano, pero es que te pueden salir 200.000 cosas diferentes, te puede salir creación de un consejo, pasión de vehículo, yo qué sé, te pueden salir una cantidad de cosas y que en principio son dos conceptos que no tienen mucho significado, pero aplicados al contexto de la historia, te pueden dar un empujón ahí de un nuevo evento y algo que suceda que era totalmente inesperado. Y así es como funciona un poco. Falta solamente un detalle, que es que a la hora de montar las escenas también hacemos una tirada sobre el factor de caos. Y entonces, si la tirada sale por debajo del factor de caos, utilizando un dado de 10, me parece, cuanto más alto está el caos, más posibilidades hay de que la historia se desparrame. Entonces, tú montas la siguiente escena y dices, bueno, la siguiente escena es llegar al campamento de los nativos para ver si saben algo acerca de los rebeldes desaparecidos. Y entonces vas a jugar esa escena, la estás montando, tiras el factor de caos y entonces te sale una tirada que o bien modifica la escena que estás pensando y te la cambia de alguna manera, o bien te obliga a crear una escena totalmente nueva tirando de las tablas de acción y asunto. Y entonces se te mete ahí una escena intermedia que era absolutamente inesperada y que no pensabas que la historia iba por ahí, te pega un salto y te pega un giro. Así que esto es más o menos cómo funciona MyTip. Ya os digo que en vídeos posteriores voy a ponerme aquí a prueba delante de vosotros, voy a abrirme mi Roll20 y voy a cogerme mis dos personajes y me voy a crear una historia así solo, utilizando MyTip, haciéndole preguntas al oráculo, y ya veremos a ver qué nos sugiere. Ya os digo que es una experiencia muy divertida, me resulta muy divertida, hombre, todo lo que es que estás jugando solo a fin de cuentas y no estás jugando con colegas en una mesa y tienes tu roleo y tus interpretaciones y tus diálogos y todas esas cosas que obviamente siempre será mucho más divertido, ¿vale? Pero jugando tú solo es alucinante las películas que te llegas a montar, lo que te desarrolla la imaginación y lo bien que te lo pasas, porque a la que lleves jugando media hora, estás totalmente metido en una historia que te están sugiriendo unas preguntas que estás creando tú y la aleatoriedad de esas respuestas y estás metido en una historieta alucinante. O sea, de verdad que es una experiencia muy divertida, por lo menos para probar alguna vez. Si tenéis un par de horitas, un día, para echarle un vistazo, mirároslo a ver, porque ya os digo que mola un montón. Antes de irme, os voy a enseñar a los dos personajes con los que voy a jugar la partida, que me hace ilusión. Aquí es donde los voy a usar. Los voy a usar aquí en Roll20. Ya meteré aquí algunos fondos, a lo mejor, algunos dibujos. Como van a ser grabaciones y demás, pues si en un momento dado hay que meter algún mapilla o algo para que haya un tiroteo molón y eso, pues lo vamos a hacer. Y tengo aquí a estos dos personajes. Tengo a Lara Marten, que es esta... Ya os enseñaré también cómo funciona la ficha esta, que está, la verdad es que está bastante chula. La tenemos aquí. Esta es Lara Marten, que es una pilota de una empresa de mercancías que ha acabado siendo rebelde. Y tenemos aquí a Locke Arad, que es un ladronzuelo pendenciero, un Twi'lek así un poco gamberrete que iba para esclavo pero ha acabado como ladrón. Así que esos dos personajes son los que voy a usar para las partidas y ya os digo, utilizaremos el oráculo y el motor. Pensaremos en una escena inicial y partiendo de esa escena inicial, pues ya veremos a ver por dónde nos llevan las tiradas de dado, las tablas y todo esto. Y así veis cómo funciona lo del rol solitario
Y ya os digo, estimula mogollón la imaginación, es mogollón de divertido. No es lo mismo que jugar a rol con amigues, obviamente, que jugar a rol con amigues, una de las cosas más molonas que tiene el rol es la interacción social, obviamente. Igual que decíamos, no, pero es que jugar online no es lo mismo que jugar en mesa. Obviamente, no es lo mismo que jugar en mesa, pero tiene su punto satisfactorio, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pues, ¿qué os digo de jugar a rol en solitario? Claro que tiene sus ventajas, claro que tiene sus inconvenientes. Pero como siempre intento, me voy a fijar más en las ventajas que no en los inconvenientes. Así que nada, os dejo este vídeo por aquí. Espero que os haya molado un montón. Los que no estáis suscritos al canal, suscribiros si os molan los contenidos roleros, que ya sabéis que subimos campañas de Chulu, de Aquelarre, subimos partidas de Star Wars, subimos un montón de contenidos, aparte de muchas veces consejos y reseñas acerca de juegos de rol y el juego de jugar a rol en general. Y nada, que si os gusta este vídeo, por supuesto, darle un like, que nos ayuda un montón aquí al crecimiento del canal. Y nada, poco más que deciros, que espero que os haya gustado mucho y que nos vemos pronto con estas aventurillas en solitario de Star Wars D6 y que la fuerza os acompañe.